La amante de mi marido me escribió que estaba embarazada y yo decidí no dejarlo. Hola, hoy les traigo un relato especial. Hoy es mi cumpleaños, así que me ayudaría muchísimo viendo hasta el final. Empecemos. Nunca imaginé que un mensaje de WhatsApp pudiera cambiar completamente mi manera de ver mi matrimonio. Era una tarde tranquila. Yo estaba en casa, con el cabello recogido de cualquier manera, tomando café y revisando el teléfono mientras mi marido estaba en otra habitación. Hasta que llegó un mensaje de un número que no tenía agendado. Lo abrí sin darle demasiada importancia. Buenas tardes, Sofía. Así empezó. Yo sé que no me conoces, pero yo a ti sí. Fruncí el ceño, seguí leyendo. Para ser directa, estoy embarazada de tu marido. Ah, así, directo, sin filtro, gente. Dejé la taza sobre la mesa. Volví a leer, una vez, dos veces, tres. No porque no entendiera lo que decía, sino porque mi cerebro estaba intentando encontrar una explicación que no fuera exactamente lo que tenía delante. Continué. Solo quiero que sepas que, por el bien del bebé, me dejé ser feliz con él, con tu marido. Él a casa no va a regresar más, solo a buscar la ropa y voy con él. Por el bien de mi bebé, no quiero problemas. Fue algo que se nos salió de las manos, espero entiendas. Me quedé mirando la pantalla. ¡Me dejé ser feliz con él! La seguridad de esa mujer me sorprendía. No me estaba preguntando, no me estaba avisando. Según ella, ya había decidido el futuro de mi marido, el mío, y hasta dónde iba a vivir cada uno. Solo había cometido un pequeño error. Se había olvidado de preguntarme. Y entonces hice algo que incluso ahora me causa gracia. No lloré, no grité, no rompí nada. Simplemente escribí. Vos sabías que él estaba casado, así que hazte la idea de que tu hijo nacerá sin papá. Lo envié, apagué el teléfono, gente, que arda Troya. Y esperé. No tardó ni 5 minutos. Mi marido apareció en la sala. Me miró, yo lo miró. Él supo inmediatamente que yo ya sabía. ¿Sofía? ¿Sí? Se quedó parado. Tenemos que hablar. Ya sé. ¿Qué sabes? Le mostré el teléfono. Su expresión cambió completamente. ¿Ella te escribió? Sí. Yo quería decírtelo. Claro, no sabía cómo. Eso es curioso, que, para engañarme sí encontraste la manera. Bajó la mirada, me senté. ¿Es verdad? Tardó unos segundos, sí. Sentí un vacío en el estómago, no porque no sospechara que algo así podía estar pasando, sino porque ahora estaba confirmadísimo. Mi marido había tenido una aventura con otra, y esa aventura había terminado en un embarazo. ¿La amás? Levantó la mirada, no sé. ¿Vas a irte con ella? No. Esa respuesta me sorprendió. ¿No? No quiero dejarte. Lo miré fijamente. ¿Y qué querés entonces? No respondió. Porque no había una respuesta buena. Quería seguir conmigo, pero también tenía un hijo en camino con otra. Quería conservar su matrimonio, pero había destruido la confianza. Y entonces tomé una decisión. Una decisión que probablemente muchas personas no entenderían. No iba a dejarlo, todavía. No te voy a dar el divorcio, le dije. ¿Qué? Lo escuchaste. ¿Por qué? Sonreí. Porque no voy a permitir que esa mujer decida cuándo termina mi matrimonio. Él se quedó callado. Sofía, yo cometí un error. No, ¿no? Un error es olvidarse las llaves. Lo miré directamente. Vos tomaste decisiones. No discutió. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Yo no pude dormir. Pensaba en todo. En nuestro matrimonio, en los años juntos, en aquella mujer, en el bebé que iban a nacer y sobre todo en lo humillada que me había hecho sentir. Pero mientras amanecía, tuve una idea. Si él quería quedarse conmigo, se iba a quedar. Pero yo ya no iba a ser la misma esposa. Durante las siguientes semanas empecé a reconstruirme. Primero cambié mi alimentación, fui al nutricionista, después volví al gimnasio. Al principio me costaba muchísimo, yo quería resultados inmediatos, pero mi entrenador me decía paciencia. Yo pensaba, paciencia ya tuve con mi marido, ahora quiero músculo y una cinturita así, gente. Seguí entrenando, empecé a caminar, me cuidé más, me compré ropa que hacía años no usaba, me arreglé el cabello, volví a maquillarme y poco a poco empecé a verme diferente. Más segura, más fuerte, más hermosa. Llegué a pesar 58 kilos, pero no era suficiente haber bajado de peso. Había ganado músculo, me sentía fuerte. Me miraba al espejo y por primera vez en mucho tiempo pensaba, ¿cómo pude olvidarme tanto de mí? Y entonces ocurrió algo
todavía más inesperado. Los hombres empezaron a mirarme. Al principio me daba vergüenza, después me causaba risa. Un día salí del gimnasio y un hombre me sostuvo la puerta. Adelante, hermosa. Gracias. Seguí caminando. Llegué a mi auto y me miré en el espejo. Pensé, sonreí. Bueno, parece que todavía hay vida después del matrimonio. O casi divorcio. Mi marido también empezó a notar el cambio. Una noche me dijo, estás diferente. ¿Diferente cómo? Más segura. Estoy aprendiendo a quererme. Estás muy bonita. Gracias. Esperaba que yo respondiera algo más. Y no lo hice. Eso empezó a ponerlo nervioso. Porque durante años había estado acostumbrado a que mi atención estuviera puesta en él. Ahora no. Ahora yo tenía mis propios planes, mis propios horarios, mi gimnasio, mi nutricionista, mis amigas y una vida que empezaba a girar alrededor de mí. Una noche me preguntó, ¿todavía me amas? Lo miré. Era una pregunta que antes había respondido seguramente inmediatamente, pero esta vez me quedé en silencio. No lo sé, dije finalmente. ¿Cómo que no lo sabes? No sé qué voy a sentir cuando nazca ese bebé. Él bajó la mirada. Y yo tampoco sabía qué pensar, pero sí sabía algo. No iba a tomar ninguna decisión hasta que llegara el momento, porque aquella mujer me había escrito creyendo que podía decidir por mí. Y yo estaba dispuesta a demostrarle que no. El embarazo avanzaba. Mi marido seguía conmigo y yo seguía siendo su esposa. Pero, aunque él todavía no lo sabía, algo dentro de mí estaba cambiando. Ya no estaba luchando por recuperar mi matrimonio. Estaba esperando descubrir qué quería hacer con él. Y mientras el bebé crecía, yo también estaba cambiando. Solo que nadie imaginaba todavía cómo iba a terminar aquella historia. Los meses siguientes fueron una mezcla bastante extraña de silencio, tensión, situaciones que, si alguien me los hubiera contado antes, habría pensado que pertenecían a una novela. Mi marido seguía en casa, seguíamos casados, y él había decidido que quería arreglar nuestro matrimonio. Pero yo ya no era la misma mujer. Después de aquella conversación, dejé de perseguir explicaciones. Ya no quería saber dónde había estado, ya no quería revisar tu teléfono, ya no quería preguntarle por ella, me daba igual. Si él quería contarme algo, que lo hiciera. Yo tenía otras cosas en las que pensar. Mi transformación continuaba. Iba al gimnasio prácticamente todos los días. Había aprendido a disfrutarlo. Al principio iba para distraerme. Después empecé a ir porque me encantaba cómo me sentía. Me veía más fuerte, más segura. Y cuando llegué a los 58 kilos, fui al espejo y me quedé mirándome. Bueno, Sofía, al menos de esta tragedia salió algo bueno. Mi marido comenzó a notarlo. Cada vez me miraba más. Una mañana bajé a desayunar con ropa deportiva y se quedó mirándome. ¿Qué? Nada, me estás mirando. Es que estás muy linda, gracias. Seguí preparando mi desayuno. Él sonrió. ¿No vas a decir nada más? ¿Qué querés que diga? No sé. Bueno, entonces estamos iguales. Y me fui. Empezó a buscarme, no físicamente, emocionalmente. Me preguntaba cómo había sido mi día. Me acompañaba al supermercado. Me ofrecía llevarme al gimnasio. Un día incluso apareció con flores. Las miré. ¿Para mí? Sí. ¿Por qué? Porque quiero que sepas que te valoro. Me quedé callada. Gracias. Las puse en un florero, pero no hice más. Porque algo había cambiado. Antes esas flores me habrían emocionado. Mi marido estaba intentando recuperar algo que él mismo había destruido. Y cuanto más intentaba recuperarlo, más entendía que quizás ya no quería entregárselo. Y eso era lo que más me divertía. Mientras tanto, la amante seguía esperando. Porque ella había pensado que después de mandarme aquel mensaje, yo iba a desaparecer. Pero no, yo seguía ahí enamorando a mi esposo. Un día recibí otro mensaje. ¿Cuándo vas a dejarlo? Lo leí, sonreí, no respondí. Horas después llegó otro. Él tiene que hacerse cargo de su hijo. Esta vez contesté que se haga responsable de su hijo. Eso no significa que yo tenga que desaparecer. No volvió a escribirme, pero sabía que estaba furiosa la tipa y honestamente ya no me importaba. Mi marido comenzó a hablarme de nosotros. Una noche se sentó frente a mí. Sofía, quiero pedirte perdón. Te escucho. Sé que hice algo horrible, ¿sí? Y sé que probablemente nunca vuelva a ser como antes. No va a ser como antes. Bajó la cabeza, pero quiero que sea mejor. Lo miré. ¿Por qué? Porque te amo. Esa palabra me sorprendió, no porque no hubiera escuchado un te amo antes, sino porque es la primera vez que lo decía de verdad. Y ella no es lo mismo. Pero vas a tener un hijo con ella, lo sé. Eso no va a desaparecer. Nunca quise que desapareciera. Entonces tendrás que aprender a vivir con eso. Asintió. Durante las siguientes semanas empezó a comportarse de una manera que no esperaba.
Me ayudaba en casa, me acompañaba, me escuchaba y poco a poco empecé a notar algo peligroso. Volví a enamorarse de mí al perro. Perdón, mi marido. Una noche estábamos cenando y me miró durante varios segundos. ¿Qué? Me enamoré otra vez de vos. Me reí. ¿Otra vez? Sí, qué conveniente, lo digo en serio. Ya veremos. Él sonrió. Pero yo sabía algo que todavía no. Que volver a enamorarse de mí no significaba que yo fuera a volver a enamorarme de él. Y ahí estaba mi pequeña venganza. No iba a hacerle creer que lo había perdonado, pero tampoco iba a destruirlo. Simplemente iba a dejar que sintiera lo que yo había sentido. La incertidumbre. Se me fue la palabra, gente. La espera, la duda. Mientras tanto, mi vida fuera de casa comenzaba a cambiar. Fue en el gimnasio donde conocí a Martín. La primera vez que hablamos fue por una tontería. Yo estaba intentando ajustar una máquina y él me preguntó, ¿necesitas ayuda? No. ¿Segura? Sí. Intenté moverla, no se movió. Lo miré. Él sonrió. ¿Segura? Me crucé de brazos. Bueno, quizás. Se acercó y le ajustó en 2 segundos. Listo. Gracias. De nada. Y se fue. No pensé más en él hasta que volvimos a coincidir. Y otra vez, y otra vez. Comenzamos a conversar. Primero sobre el gimnasio, después sobre nuestras vidas. Y finalmente sobre cosas que no tenían nada que ver con las pesas. Martín no sabía nada de mi historia al principio, pero cuando se la conté no me juzgó, solo dijo, no sé qué vas a decidir con tu matrimonio, pero espero que algún día elijas lo que te haga feliz. Aquella frase me quedó grabada, porque era exactamente lo que nadie me había dicho. Todos me decían que debía hacer, perdonarlo, dejarlo, pelear, vengarme, pero Martín simplemente dijo, elige lo que te haga feliz. Y por primera vez pensé que quizás mi futuro no tenía que depender de mi marido, podía depender de mí. Los meses siguieron pasando, el embarazo estaba llegando a su final, y mi marido estaba cada vez más enamorado, y yo cada vez más distante, pero él no lo veía. Él creía que estábamos recuperando nuestro matrimonio, el infeliz. Incluso una noche me dijo, cuando nazca el bebé quiero que empecemos de nuevo. Lo miré, ¿sí? ¿De verdad? Sí. Sonrió, me tomó de la mano y yo se la dejé tomar, pero por dentro pensé, sí, vamos a empezar de nuevo. Solo que él todavía no sabía que ese nuevo comienzo probablemente sería sin mí, porque mientras él volvía a enamorarse de su esposa, yo empezaba a enamorarme de otro hombre. Y el día del nacimiento del bebé se acercaba, sin que nadie se imaginara que ese día iba a cambiar todo. El embarazo del amante llegó a las últimas semanas. En casa el ambiente era extraño. Mi marido estaba cada vez más pendiente de mí. Me preguntaba si necesitaba algo, me preparaba el desayuno y me escribía cuando estaba trabajando. Y aunque jamás lo había imaginado meses atrás, volvió a tratarme como cuando éramos recién casados. Un día llegó con una pequeña bolsa. Te traje algo. La abrí, era un perfume, mi perfume favorito. Lo miré. ¿Por qué? Porque sé que te gusta. Sonreí, gracias. Me abrazó y durante unos segundos cerré los ojos. No porque hubiera olvidado lo que había hecho, sino porque entendí que en algún momento había dejado de dolerme. Ya no sentía aquella desesperación del principio. Ya no sentía tantas ganas de revisar su teléfono. Ya no necesitaba saber qué hacía la otra mujer. Había conseguido algo mucho más importante, indiferencia. Y mientras él intentaba recuperar mi amor, yo seguía hablando con Martín. No era que lo hiciera por amor al drama. Bueno, quizás un poquito. Pero principalmente porque con Martín me sentía diferente. Podría ser yo, no tenía que demostrar nada, no tenía que competir con nadie, no tenía que preguntarme si era suficiente. Una tarde me dijo, ¿ya decidiste qué vas a hacer cuando nazca el bebé? Sí, ¿qué? Lo miré, voy a elegir mi vida. Sonrió. Eso no responde a mi pregunta. Es que todavía no te lo puedo contar todo. ¿Por qué? Porque si te lo cuento, quizás me arrepiento. ¿Qué quieres hacer? Lo miré unos segundos. Quiero irme. No dijo nada. ¿De tu marido? Sí. ¿Y conmigo? Sonreí. Eso todavía no te lo voy a contestar. Se rió. Sos terrible. Un poquito. Pero la verdad era que yo ya sabía la respuesta. Quería estar con él. Solo estaba esperando el momento correcto. Mientras tanto, mi marido seguía creyendo que tenía una oportunidad. Una noche me dijo, cuando nazca el bebé, quiero que sigamos juntos. Lo miré. Aunque tengas un hijo con otra mujer, que encima era tu amante. Sí. ¿Y ella? Ella es la madre de mi hijo, pero mi esposa sos vos. Ay, Dios. ¿Qué? Dios. Me quedé callada. Aquella frase me produjo una mezcla de tristeza y rabia. Porque después de todo lo que había pasado, él todavía pensaba que podía mantener las dos partes intactas. Quería hacer doble vida paralela, el desgraciado.
su hijo, su amante, su esposa, su casa, su matrimonio. Y quizás por un tiempo pudo hacerlo, pero no conmigo. No para siempre. El día finalmente llegó. Mi marido recibió una llamada temprano por la mañana. Era ella. El bebé estaba por nacer. Él se puso nervioso. Tengo que ir. Lo miré. ¿Anda? ¿Estás segura? Sí. ¿No estás enojada? No. Me miró unos segundos, después se acercó y me abrazó. Gracias. Yo cerré los ojos y pensé, disfruta este momento. Porque sabía que sería el último capítulo de nuestra historia. Él se fue, yo me quedé sola. Me senté en el sofá y por primera vez sentí una tranquilidad enorme. No estaba triste. No estaba furiosa, estaba segura. Horas después llegó el mensaje. El bebé había nacido, mi marido estaba feliz. Me escribió, ya nació, le respondí, me alegro. Después me llamó, es hermoso. Me alegro mucho. Quiero que algún día lo conozcas, quizás. Hubo un silencio, entonces dijo, Sofía, te amo. Cerré los ojos. Yo también te quise muchísimo. ¿Qué significa eso? Que todo cambió. ¿Qué quieres decir? Cuando vuelva, hablamos. Colgó. Y esa noche preparé mi bolso. No tenía muchas cosas. Unos cambios de ropa, mis documentos, mis cosas personales y una foto vieja de cuando mi marido y yo todavía éramos felices. La miré unos segundos. Después la guardé, no porque quisiera volver al pasado, sino porque quería recordar quién había sido. Al día siguiente mi marido regresó. Entró a la casa sonriendo. ¿Dónde estás? En la habitación. Entró, me encontró arreglada. ¿Vas a salir? Sí. ¿A dónde? A empezar mi nueva vida. Se quedó en silencio. ¿Qué? Respiré profundamente. Quiero divorciarme. Su sonrisa desapareció. No. ¿Sí? Sofía, acabamos de hablar. Lo sé. Te dije que te amo. Lo sé. Entonces, ¿por qué? O sea, encima pregunta ¿por qué, gente? ¿Por qué? Lo miré. Porque yo ya no quiero esto. Pero pensé que habíamos arreglado las cosas. Vos pensaste eso. Entonces, ¿todo este tiempo me estabas haciendo creer algo? ¿Sí? Se quedó sin palabras. ¿Por qué? Me acerqué. Porque vos me hiciste vivir pensando meses que yo no era suficiente. Hice una pausa y necesitaba recuperar algo. ¿Qué? A mí misma. Él empezó a llorar. ¿Hay alguien más? No contesté. Eso fue suficiente. ¿Hay alguien más? ¿Sí? Se llevó las manos a la cabeza. No puede ser. Sí puede. ¿Desde cuándo? Hace un tiempo. ¿Lo amas? Lo miré. Sí. ¿Más que a mí? Ya no se trata de a quién amo más. Tomó mi bolso. Se trata de que ya no quiero estar con vos. Él intentó detenerme. Sofía, por favor, ¿no? Podemos empezar de nuevo. Vos ya empezaste de nuevo. ¿Qué? Tuviste un hijo con otra mujer. Ahora me toca a mí empezar de nuevo. Salí de la habitación, bajé las escaleras y cuando abrí la puerta de la casa, lo vi. Martín estaba estacionado afuera, esperándome. Bajó del auto y abrió la puerta del acompañante. Mi marido salió detrás de mí. Lo vio y ahí entendió todo. ¿Él? Sí. ¿Vas a irte con él? Lo miré. Sí. Martín me abrió la puerta. Subí. Antes de cerrar, miré a mi marido por última vez. No sentí odio. Ni siquiera sentí ganas de vengarme. Solo pensé, por fin. Martín arrancó y mientras nos alejábamos miré por la ventana. Mi marido se quedó parado frente a la casa y yo entendí que la venganza ya no era importante, porque meses atrás él había elegido engañarme, después había vuelto a enamorarse de mí y yo había esperado el nacimiento del bebé, esperado recuperar mi autoestima, esperado estar segura y finalmente había llegado mi momento. Solo que todavía quedaba una última parte de esta historia, porque lo que pasó después de que me fui fue todavía más inesperado. Cuando Martín arrancó el auto, yo me quedé mirando por la ventana. Durante unos segundos no dije nada, no porque estuviera triste, sino porque estaba intentando asimilar todo lo que acababa de pasar. Meses atrás había recibido un mensaje de una mujer que no conocía, diciéndome que estaba embarazada de mi marido, y que debía dejarlo para que ellos pudieran ser felices. Y ahora, yo estaba divorciándome de él, pero no porque ella hubiera ganado. Todo lo contrario, ella había querido quedarse con mi marido. Y yo había decidido que, después de todo, yo no lo quería. Martín me miró mientras conducía. ¿Estás bien? Sonreí. ¿Sí? ¿Segura? Completamente. ¿No estás arrepentida? Miré hacia atrás. Mi antigua casa ya casi no se veía. No, entonces empezamos de cero. Sí. ¿Y qué hacemos ahora? Primero necesito comer. Después de todo este drama, ¿pensás en comida? Obviamente. La venganza no se hace con el estómago vacío. Terminamos comiendo en un restaurante pequeño y por primera vez en mucho tiempo pude sentarme frente a un hombre sin sentir que tenía que demostrar nada. Martín me miraba y sonreía. Todavía no puedo creer que realmente lo hayas dejado. Yo tampoco. ¿Y sabes qué es lo más raro? ¿Qué? Que mientras él estaba pensando que iba a recuperar a su esposa, vos ya estabas preparando la salida. Exactamente.
Y ahí me di cuenta de algo. Durante meses había pensado que mi venganza consistía en hacerle sentir a mi marido lo mismo que él me había hecho sentir. Pero no, mi verdadera venganza fue recuperar mi vida. Y eso fue exactamente lo que hice. Los días siguientes fueron intensos. Comencé los trámites del divorcio. Mi ex intentó hablar conmigo varias veces. Sofía, por favor, pensemos bien las cosas. No, ya las pensé. No quiero perderte. Me perdiste cuando decidiste engañarme y dejar embarazada a la otra. Lo sé, entonces dame una oportunidad. No, cada vez que hablábamos terminaba diciendo lo mismo. No, no porque quisiera castigarlo, sino porque ella había tomado una decisión. Mientras tanto, la otra mujer seguía con su vida. Ella finalmente tenía al bebé y mi ex tenía que asumir su responsabilidad como padre. Pero su sueño de quedarse con mi marido nunca ocurrió, porque mi marido había elegido permanecer conmigo durante todo el embarazo y cuando finalmente nació el bebé, fui yo quien decidió terminar. Un día recibí un mensaje de aquella mujer. ¿Lo dejaste? Sonreí. Después de tantos meses finalmente podía responderle. ¿Sí? Tardó unos segundos, entonces ahora él puede estar conmigo. La miré y pensé, esta mujer todavía no entendió nada. Le respondí, no. ¿Por qué? Porque porque ahora está ocupado siendo padre. No hubo respuesta y esa fue la última vez que hablamos. Con el tiempo mi ex empezó a aceptar la realidad. No fue fácil. Habíamos compartido muchos años, gente, pero finalmente entendió que no había nada que recuperar. Una tarde me llamó, Sofía, sí, quería pedirte perdón. Me quedé en silencio. No espero que vuelvas. Bien, solo quería que supieras que sé que te hice daño. Gracias por reconocerlo. Y también quería decirte algo. ¿Qué? Te ves feliz. Sonreí. Lo estoy. Me alegra. Y esa fue probablemente la conversación más madura que tuvimos en años. Sin gritos, sin reproches, sin amenazas. Solo dos personas aceptando que su historia había terminado. Con Martín las cosas siguieron creciendo. No fue una relación perfecta, pero era una relación tranquila. Después de todo lo que habíamos vivido, descubrí que la tranquilidad era muchísimo más atractiva que el drama. Un día estábamos caminando y Martín me dijo, ¿sabes qué me gusta de vos? ¿Qué? Que después de todo lo que te pasó, seguís riéndote. Es que llorar arruina el maquillaje. Se empezó a reír, eso es imposible. Lloras demasiado tarde para quejarte. Meses después finalmente firmé el divorcio. Cuando salí del lugar donde habíamos firmado respiré profundamente. Era oficial. Ya no era la esposa de aquel hombre. Y curiosamente no sentí tristeza. Sentí libertad. Me miré las manos. No llevaba anillo. Pensé en aquella mujer que meses atrás me había escrito. Déjame ser feliz con él. Sonreí. Qué ironía. Ella pensaba que el problema era yo. Pensaba que si yo desaparecía, todo sería perfecto. Pero la realidad era mucho más sencilla. Mi marido había tomado sus propias decisiones, yo había tomado las mías, y al final nadie consiguió exactamente lo que esperaba. Ella tuvo un hijo, mi ex tuvo que asumir las consecuencias de sus decisiones, y yo me quedé conmigo misma, con mi nueva vida, con mi cuerpo fuerte después de meses de entrenamiento, con mis 58 kilos de puro músculo, con mi autoestima, y con un hombre que desde el primer día me trató como alguien que merecía ser elegida. A veces pienso en cómo empezó todo. Un mensaje, una mujer embarazada, un marido infiel, una esposa herida y 4 palabras que terminaron cambiándolo todo. Yo no te dejo. Porque durante meses no lo dejé, no por amor, no porque tuviera miedo de estar sola y tampoco porque quería conservarlo para siempre. Lo hice porque necesitaba recuperar el control de mi propia historia. Y cuando llegó el momento de terminar, no fue el amante quien me quitó el marido, fui yo quien lo dejó. Y lo más gracioso fue que, cuando finalmente decidí irme, no tuve que caminar sola. Martín estaba afuera esperándome, con el auto encendido, la puerta abierta y una sonrisa. Subí, cerré la puerta y antes de arrancar me preguntó, «¿Lista?» Lo miré, más que nunca, arrancó. Y mientras nos alejábamos pensé, querida amante, vos me escribiste para pedirme que te dejara ser feliz con mi marido. Me reí. Al final fui yo la que se fue feliz. Y todavía hoy, cuando alguien me pregunta si me arrepiento de haber esperado hasta que naciera el bebé para dejarlo, respondo lo mismo. No, porque si lo hubiera dejado inmediatamente, quizás habría pasado meses preguntándome qué habría ocurrido. En cambio esperé, observé, me reconstruí, me puse más hermosa que nunca, más buena que nunca, gente. Conocí a otro hombre y cuando finalmente llegó el momento, me fui con él. Así que díganme ¿ustedes habrían esperado como Sofía para dejar a su marido después de que naciera el bebé? ¿O lo habrían echado desde el primer mensaje del amante?
Déjenme en los comentarios. Hola, ¿cómo están? Gracias a todas las personas que se suman cada día. La verdad es que estoy más que agradecida de que cada vez somos más personitas. Poco a poco este proyecto empezó. Cero incertidumbre. No, al revés, con toda la incertidumbre. Yo tenía tanto miedo de decir, bueno, voy a hacer un video, me va a ver 10 personas. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo el recibimiento que tuve en Facebook con mis relatos. Porque yo subo videos cortos de estas historias. Y estoy muy agradecida, muy contenta. Les agradezco de corazón. Hoy cumplo 33 años. Y nada, y lo quería celebrar con ustedes. Les quiero agradecer de corazón a todas estas personitas que me acompañan, que siempre están todos los días comentando mis videos. Todo esto es gracias a ustedes. Ya casi somos 8.000 personas, así que bueno, de a poquito se van sumando. Acuérdense de suscribirse, así somos más personas y no se pierden ninguno de mis videos. Gracias por comentar, gracias por compartir. Les mando un abrazo gigante de corazón. Y nada, chao y feliz cumpleaños para mí.